Buenas tardes a las personas que habéis venido a Radio Galapagar y, por supuesto, a las que os habéis conectado, os estáis conectando para escuchar este programa. En los últimos años y en la actualidad ha habido y sigue habiendo varios conflictos armados en el mundo con diferente formato que están provocando una continua mortandad, la destrucción de numerosos pueblos y países con millones de personas desplazadas. Radio Galapagar comienza hoy este nuevo programa que se ha llamado Sí a la Paz y se va a centrar en Ucrania. Otra guerra que vuelve a asolar el territorio europeo. Queremos arrojar un poco más de claridad sobre este drama, conocer algo más sobre sus causas, sobre los bloques enfrentados y los argumentos esgrimidos por unos y otros, para que cada persona pueda sacar sus propias conclusiones. A continuación, nos va a hablar un vecino nuestro de Galapagar, Roberto Montoya, aquí a mi lado, veterano periodista y escritor especializado en política internacional, que ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión en nuestro país, pero también como corresponsal en Londres, París y Roma. Roberto, cuando quieras. Hola, gracias Georgina, gracias a las amigas y amigos de Radio Galapagar. Creo que es muy positivo que radios comunitarias como esta, más cercanas a la gente, puedan tratar este tipo de temas para intentar entre todos dilucidar un poco qué es lo que está realmente pasando, dado que estamos ante una avalancha de informaciones, de noticias, de testimonios, muchas veces valiosos, pero también se escuchan muchos tertulianos de última hora, se escuchan muchos bulos, muchas fake news, muchas mentiras interesadas de una y otra parte, con lo cual es difícil para cualquier ciudadano o cualquier ciudadana hacerse una composición de lugar, de realmente sacar algunas conclusiones sobre esto. Y como es algo que nos afecta y nos va a afectar mucho más a todos los que vivimos en Europa y en el mundo en general, creo que es bueno que aportemos también algo a este debate, ¿no? Vemos que en contra de este intento de transparencia y de clarificación tenemos a determinadas decisiones que se están tomando tanto en España como en el resto del mundo occidental, llamémoslo como un gran bloque de alguna manera. Se están tomando medidas realmente peligrosas, como los medios de comunicación y los gobiernos están aplicando una censura a medios rusos en este momento, pero no solamente eso, que se podría entender como el temor a que haya una propaganda de guerra por parte de la Federación Rusa, sino que también se han tomado prohibiciones a eventos artísticos, culturales, deportivos, científicos, en donde participen delegaciones rusas en cualquier país de Occidente. Creo que eso es algo muy peligroso, que puede alimentar la rusofobia, de pensar de que son los propios ciudadanos rusos los que en masa han decidido invadir a un país vecino. Y esto que estamos viendo en Europa y en Occidente no es diferente tampoco en Rusia. En Rusia hay una censura crónica, unas limitaciones a los medios de comunicación que no sean los oficiales, y en este momento se ha recrudecido mucho más. Está prohibido, bajo el riesgo de sufrir condenas de cárcel, llamar invasión a la invasión, llamar guerra a la guerra, llamar civiles a muchos de los muertos de esta guerra, y muchos de los medios que son privados, que son independientes, han cerrado directamente las puertas ante los riesgos que esto supone.
Y no pensemos que todos esos medios que no son oficiales son alimentados, financiados por Estados Unidos o países europeos, sino que hay de todo. Hay también sectores independientes pero críticos con el gobierno. Creo entonces que esto además, en el caso de Rusia, se extiende a las personas que se atreven a salir a manifestarse, no criticando al gobierno, sino pidiendo siquiera el fin de la guerra, la paz, y esto también es arriesgarse a penas de cárcel. Esto es, hay un lema en periodismo que se está repitiendo mucho todos estos días, que es que la primera víctima que hay siempre en una guerra es la verdad. Y la verdad es lo más difícil de conseguir en un momento de esto en que cada uno trata de explicar cosas que son injustificables, ¿no? En el caso de los medios de comunicación, también en España y en el resto de Europa estamos viendo una versión única, un pensamiento único, en el cual nos aparece curiosamente medios de comunicación, las grandes cadenas de televisión, radio y prensa escrita, que habitualmente tienen muchas diferencias sobre temas de política nacional. Sin embargo, en un caso como este estamos viendo que tienen una posición muy común de encontrar un solo culpable de toda esta crisis, de toda esta guerra. Y ese culpable, evidentemente, de todo el horror es Vladimir Putin. Y el que se atreva a condenar a Putin, pero también critique la política expansiva e imperialista de Estados Unidos, la OTAN y la UE hacia el este de Europa, acorralando cada vez más a Rusia, ya se lo pinta como sospechoso de pretender relativizar la culpabilidad de Putin, ya se sale del libreto único. Hoy todos los medios nos están bombardeando con imágenes y testimonios de la guerra. Claro, son terribles, evidentemente, conmueven, concitan la solidaridad con las víctimas, independientemente de quiénes sean los principales responsables de esta guerra. Pero nos preguntamos por qué la Unión Europea tiene ahora ese comportamiento que no tuvo con los millones de refugiados sirios, libios, afganos, iraquíes y de otros países también víctimas de guerras en las que los países europeos participaron como parte de la OTAN, conflictos en los que tuvieron mucha responsabilidad. ¿Es simplemente por racismo? Porque la mayoría de los ucranianos son rubios y de ojos celestes, como se está diciendo mucho en las redes sociales. O debemos preguntarnos si no es porque esta invasión nos afecta más, porque puede dejar a buena parte de Europa sin gas y petróleo, sin calefacción en invierno, sin trigo para nuestro pan, disparando la inflación cuando todavía no nos hemos repuesto de la crisis provocada por la pandemia. No hay que equivocarse en esta situación de los refugiados, de ver que ya llegaron 2,5 millones de refugiados salieron de Ucrania. No podemos llegar a culpabilizar ahora a las víctimas por ser rubios y de ojos celestes. Merecen toda la solidaridad y el apoyo. No es con ellos con quien nos tenemos que encarar. Esta no es una lucha entre el pueblo ruso y el ucraniano. No nos confundamos en eso. Nos dicen que hay que ayudar, por tanto, a Ucrania de la forma que sea, incluso enviándole armas para que se defienda. No importan las consecuencias, claro. No importa que eso recrudezca la guerra, la prolongue y la haga aún más devastadora. Incluso muchos dicen que hay que aceptar el pedido del presidente ucraniano, Zelensky, para que la OTAN establezca una zona de exclusión aérea sobre el cielo ucraniano. Sabéis lo que eso supone, ¿no? Pues nada más y nada menos que aviones de la OTAN tendrían que derribar a todo avión ruso que aparezca en el espacio aéreo ucraniano. Por lo que esto supondría, claro, una declaración de guerra directa con una potencia nuclear como Rusia, con consecuencias que cualquiera podemos imaginar, una tercera guerra mundial. Y se habla así, con toda frivolidad, alimentando el fragor de la guerra. Por lo tanto, nos dicen, debemos estar todos unidos contra Putin, mandemos armas, aceptemos el reclamo que Estados Unidos viene haciendo desde hace años,
y que lo endureció mucho más Trump, para que nuestro país, al igual que todos los países miembros de la OTAN, aumenten drásticamente su presupuesto militar, aunque esto suponga recortar en sanidad, educación, pensiones o salarios para hacer frente a ese desafío. Esta es la hipocresía con la que se manejan situaciones de gravedad como esta y donde se ve el papel omnipresente que juegan los intereses energéticos y geopolíticos. Porque tengámoslo claro, aquí no estamos en tiempos de la Guerra Fría, donde se contraponían dos modelos de sociedad, dos bloques ideológicos antagónicos que intentaban aniquilarse mutuamente. La Federación Rusa no es la URSS. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Rusia asumió el sistema capitalista y con la Constitución de 1993 creó un régimen en el que sus distintos territorios quedaron férreamente unidos por un poder central cada vez más autoritario, especialmente desde que Putin llegó al poder hace más de 20 años. El régimen de Putin, en el que el Estado controla las principales empresas estratégicas dirigidas por poderosos oligarcas que se llenaron de oro en una época de alza de los precios del petróleo, gas y materias primas, es un régimen liberal, corrupto, de gran desigualdad social, pero un régimen neoliberal. Estos oligarcas, a los que ahora se sanciona en Occidente y a los cuales se les congelan activos en el extranjero, hasta ahora eran muy bien recibidos. Se buscaban sus inversiones inmobiliarias, compraban equipos de fútbol, igualmente que compraban bancos, se les ofrecía nacionalidad en España, Europa o Estados Unidos. Muchos de ellos son precisamente del entorno de Putin y todos lo sabían, pero interesaban sus inversiones. Aquí estamos hablando de una guerra interimperialista en la que cada uno busca cómo ampliar su área de influencia política, pero también comercial, energética, geopolítica, sin más. Es curioso que la ultraderecha europea, Vox en el caso español, que siempre ha mantenido excelentes relaciones con el régimen de Putin, que apoya y financia muchos de sus partidos, a la ultraderecha de Marine Le Pen en Francia, a la ultraderecha italiana de Salvini en Italia y otros países, intenta ahora distanciarse de él al ver el rechazo popular que provoca su invasión. Y en el caso de Vox llega al extremo de decir que Putin es comunista y por lo tanto amigo de Unidas Podemos y por la misma regla de tres, amigo del gobierno español de Pedro Sánchez. De esta manera, millones de ciudadanas y ciudadanos de uno y otro lado se ven afectados por los respectivos discursos únicos de sus países, lo que nos convierte a todos y todas en potenciales víctimas de la desinformación y la manipulación. Pero ¿cuál es la raíz de este problema? ¿Cuál la cronología de los hechos que han conducido al escenario en el que nos encontramos ahora? Vamos a intentar reconstruir de la forma más objetiva posible los hechos y los argumentos de cada parte. Y para que esto no sea tan largo, daremos algunos saltos en el tiempo para marcar algunos hitos, algunos de los hechos más significativos. Pocos años después de la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg a los jerarcas de Hitler, se crea la OTAN. Fue en 1949, cuando la fundaron los primeros 12 países. El objetivo claro era crear una alianza de países que se reconocían como parte de un mismo bloque, anticomunista, que intentaban cerrar filas para tratar de evitar la expansión de la Unión Soviética, un país inmenso integrado por decenas de repúblicas. Estados Unidos había jugado un papel importante a nivel militar en la liberación de estos países que se agrupan como una alianza militar. Estamos hablando de Europa Occidental, de un acuerdo transatlántico con Estados Unidos y Canadá. La Unión Soviética, por su lado, viendo esa alianza y el rearme que se estaba haciendo de las Fuerzas Armadas alemanas, creó 6 años más tarde, en 1955, una alianza militar similar con países sobre los cuales ejercía influencia política,
por el papel determinante que había tenido el Ejército Rojo en su liberación. Y así se integró la parte oriental de Alemania, la República Democrática de Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Albania, Hungría, Bulgaria. Y por unos años, hasta 1961, participaba también China como país observador. ¿Cómo han cambiado las cosas, ¿no? Se inició un largo periodo de Guerra Fría, en que cada bloque, pero fundamentalmente Estados Unidos y la URSS, se dedicaron a fortalecerse y fortalecer a sus aliados militarmente en una carrera por contar con el mayor número de armas de destrucción masiva posible, de tener la fuerza nuclear, y también invirtiendo en la carrera espacial. Cada uno impuso por la fuerza o el chantaje gobiernos autoritarios y dictaduras. En el caso de Estados Unidos, fomentó golpes de Estado y dictaduras militares en toda América Latina y el Caribe. Se involucró y empantanó en la guerra de Vietnam, Laos, Camboya y apoyó a tiranos en África. La URSS, por su lado, ya controlaba partes de varios países de Europa del Este gracias al reparto que hizo Stalin con Hitler en 1939 a través del pacto Molotov-Ribbentrop. Así, la URSS ya controlaba zonas del este de Polonia, parte de Letonia, Estonia, Finlandia, Lituania, a los que años después seguirían Bulgaria, Rumanía, Moldavia, Albania, y en 1961 construyó el muro de Berlín para pasar a controlar Alemania Oriental. Es lo que se llamó el telón de acero que dividía a uno y otro bloque, el oriental y el occidental. Se organizaron así dos bloques inmensos y poderosos a nivel político, económico y militar. En 1985, Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética, lanzó la idea a Europa de lanzar una casa común europea, en la que se coordinaran los esfuerzos políticos y sobre todo comerciales entre los dos bloques. Era un intento de apaciguar la situación en un momento en que la Unión Soviética ya empezaba a tener graves problemas económicos y políticos. Evidentemente también tenía su propio interés distanciar a Europa Occidental de Estados Unidos. Pero esa idea no cuajó. No interesó a Europa, Estados Unidos la torpedeó por todos los medios. Se desaprovechó sin duda una oportunidad única. Pocos años más tarde se provocaría la atomización de la Unión Soviética. En 1991 se disolvió. Y el derrumbe de todos los regímenes totalitarios de países de la Europa del Este que estaban bajo su firme control, con lo que se dio fin a la Guerra Fría. En aquel momento quedó en pie solamente una potencia, una superpotencia económica, política, militar, nuclear en el mundo, Estados Unidos. Se auguraba un nuevo tiempo, un nuevo orden mundial que acababa con el bloque socialista, el capitalismo, el liberalismo había vencido al comunismo y se iniciaba un periodo de bonanza y paz. Eso es lo que nos vendieron, pero nada de eso fue así. A pesar de los debates en el seno de la OTAN, entre algunos países europeos, sobre todo de Francia, que se llegó incluso a plantear la posibilidad de proponer a Rusia ser miembro de Estados Unidos, de la OTAN, Estados Unidos logró imponer finalmente su criterio y la OTAN decidió ampliarse y reforzarse y no establecer ningún vínculo militar con Rusia. A pesar de las protestas posteriores de Moscú, en pocos años y en distintas tandas se fue invitando a varios países a integrarse a la OTAN, fundamentalmente a los que antes integraban el Pacto de Varsovia, el bloque de los países socialistas y comunistas.
Y fue así que en 1999 ya se incorporaron Polonia, la República Checa y Hungría, a las que en 2004 se sumaron Estonia, Lituania, Estonia, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia y Rumanía. En 2009 Albania y Croacia, permaneciendo aún hoy día como candidatas Bosnia-Herzegovina, Georgia y Macedonia del Norte. Serbia, Finlandia y Suecia siguen debatiendo internamente si integrarse o no a este club militar del cual ya hay 30 miembros. Putin ha advertido recientemente a Suecia y Finlandia de las duras consecuencias que le supondría su adhesión a la OTAN. La OTAN pasó así, de tener 12 miembros iniciales en 1949 a los 30 miembros de la actualidad, más Colombia, que es el único país latinoamericano que desde 2017 fue aceptado como socio extracontinental. La expansión y agresividad de esas sucesivas ampliaciones de la OTAN han provocado cada vez más alarma por parte de Rusia. En los últimos 20 años, y coincidiendo con los años que Putin lleva en el poder, la OTAN ha desplegado parte de su escudo de misiles antimisiles e importante armamento pesado en bases de esos países fronterizos con Rusia y miembros de la alianza, creando así un semicírculo que rodea buena parte de las fronteras de Rusia. Rusia, por su parte, aunque no es hoy una potencia significativa a nivel económico, sí lo es a nivel militar. Putin se ha ocupado en la última década de hacer una fuerte inversión en tecnología militar, más de 60.000 millones de euros solo en 2021, dotando a las Fuerzas Armadas de un poderoso arsenal que compite en algunas áreas, solo en algunas áreas, con el material más avanzado de la OTAN, como sus conocidos aviones supersónicos. De cualquier manera, este presupuesto, 60.000 millones, es una décima parte de lo invertido por Estados Unidos. Es, en definitiva, el presupuesto militar de Putin similar al que tiene Francia o el Reino Unido. Y Putin no solo ha reaccionado de inmediato ante cualquier intento de revoluciones de colores pro-occidentales en los países que considera su patio trasero, su zona de influencia, sino que también ha mostrado músculo militar en Siria y otros países, y también tiene fuertes intereses en África. Ucrania siempre ha quedado como una asignatura pendiente. Putin siempre ha dicho que es un país artificial, que fue culpa de Lenin y los bolcheviques haberlo creado de lo que siempre tuvo que ser parte de la propia Rusia. Pero Ucrania fue fundadora, al igual que Rusia y Bielorrusia, de la Unión Soviética en 1922. Tras la atomización de la URSS en 1991 y la independización de sus repúblicas, Ucrania también se convirtió en un país independiente, y aunque formalmente nunca Estados Unidos ni la OTAN se comprometieron con Rusia a través de un pacto formal que no se incorporaría a la Alianza Atlántica, sí hubo declaraciones de muchos líderes estadounidenses, como de la propia canciller alemana Angela Merkel, en ese sentido. Eso implica cerrar un semicírculo alrededor de Rusia, con buena parte de sus fronteras con adversarios y con bases militares y plataformas de misiles balísticos apuntándole. Las alarmas en Moscú sobre Ucrania saltan fundamentalmente a partir de 2012, cuando el presidente ucraniano Yanukovych, rusoparlante y con buena relación con Moscú, decide iniciar un proceso de adhesión a la Unión Europea. Un proceso largo, sabemos, de varios años, con el intento de ingresar como miembro de la Unión Europea. Y que se daba por hecho siempre que un país que entra en la Unión Europea, ese es un preámbulo para pedir posteriormente su entrada también en la OTAN. Putin se alarma
y comienzan las presiones, el chantaje y las propuestas al gobierno de Yanukovych para darle un trato comercial y económico preferencial. Y un año más tarde, cuando llega la hora de la firma de ese pacto de adhesión a la Unión Europea, el presidente ucraniano anuncia que no lo firmará. Ahí comienzan las protestas, en principio aparentemente espontáneas. Muchos jóvenes europeístas, con mucha ilusión de que una entrada en la Unión Europea permitiría a su país salir de la crisis, salir del atraso, de europeizarse de una vez. Pero rápidamente ese tipo de protestas fueron apoyadas de forma descarada, muy abierta por la Unión Europea, por Estados Unidos, que van haciéndose más masivas y más violentas al adherirse a ellas y coparlas, milicias neonazis de larga existencia en Ucrania, y que nos paramos un momento para tratar de explicar algo de esto, porque es una de las razones por las cuales Putin justifica su invasión, cuando habla de que quiere desnazificar Ucrania. ¿A qué nos referimos? Es que en los años 30, ya muerto Lenin, desterrado Trotsky, se recrudece la represión de Stalin, y en zonas como Ucrania emprende una campaña, aparte de industrialización del país masiva, que hace que se confisquen tierras y granjas de miles y miles de campesinos en Ucrania. Eso lleva años de hambruna brutal, a que mueran millones de personas. Podéis ver en Wikipedia o en cualquier libro de historia de que esta situación, que se llamó Holodomor, y los ucranianos lo consideran su holocausto, en el cual murieron millones de personas, provocó en todo un sector rural ucraniano una adversión al estalinismo. Y cuando las tropas de Hitler entran en Ucrania, en 1941, una parte de la población sintió que los alemanes podían representar una liberación para ellos, que en definitiva Hitler se había repartido muchos países con Stalin. De ahí que haya habido mucha gente que colaboró con la ocupación nazi, y aunque muchos después sufrieron su represión y se terminaron enfrentando a ella, de hecho murieron 1,5 millones de judíos ucranianos y otros millones que no eran tampoco judíos, hasta hoy día se venera y hay estatuas de algunos de esos líderes neonazis ucranianos. Permanecen en Ucrania, en las zonas más castigadas de aquella época. De ahí la presencia de esas milicias de las que hablamos. Hay un hilo que recorre desde aquella época y que nunca se ha extinguido, y que el actual presidente Zelensky tampoco ha dejado de utilizar cada vez que ha necesitado para enfrentar a sectores rivales. Esas milicias terminaron siendo los grandes protagonistas de las protestas de 2013 y 2014. Fueron ellos fundamentalmente los que veíamos en las imágenes de televisión enfrentándose con uniformes paramilitares a las fuerzas represivas de Yanukovych. Eran ellos los que asaltaban la Asamblea, el Parlamento, las instituciones, y no aquellos primeros jóvenes europeístas desarmados que salieron con la bandera de la Unión Europea a la calle. El presidente Yanukovych terminó yendo al país y se exilió en Moscú. La situación se convirtió en caótica, comenzó una rusofobia, se convocaron elecciones totalmente irregulares que dieron el triunfo a otro presidente tan corrupto, tan autoritario, tan oligarca como Yanukovych, que fue Poroshenko, pero este era pro-occidental. Esas milicias neonazis de las que hablábamos, que cada vez se habían hecho más fuertes y financiadas por algunos conocidos oligarcas ucranianos,
terminaron integrándose formalmente como regimientos en las fuerzas regulares ucranianas y son las que más acosan desde entonces a la población de la zona ruso-parlante del Donbass. El gobierno de Poroshenko, de que hablamos, apoyado por Estados Unidos, por la Unión Europea, por la OTAN, alimentó la rusofobia, se discriminó el ruso como lengua cooficial en las zonas linderas con Rusia, lo que fue creando un clima cada vez más tenso y se reabrieron viejas heridas entre la zona más prooccidental y mayoritaria de Ucrania con la zona de población mayoritariamente rusa, o al menos rusoparlante, que supone un 4% de la población total de Ucrania, que tiene cerca de 44 millones de habitantes. Putin comenzó a apoyar abiertamente el sentimiento separatista en esa región, el Donbass, y a facilitar que se formaran milicias y se armaran para enfrentar los ataques de las fuerzas represivas ucranianas en una escalada en que también por parte rusa se empezaron a utilizar cada vez más fuerzas mercenarias, sobre todo aquellas que forman el grupo Wagner, muy conocido en África y muchos países que han intervenido y a los cuales ha sancionado recientemente la Unión Europea, los ha sancionado a varios de sus líderes, prohibiendo su entrada en suelo europeo, se han congelado sus activos, etc. Es un grupo mercenario ruso, así como Estados Unidos y los países occidentales tienen Blackwater y muchos otros grupos. Bueno, en ese momento se autoconvocaron aproximadamente en esas zonas separatistas referendos que dieron la mayoría, lógicamente, a la autoproclamación de repúblicas populares, la de Lugansk y la de Donetsk, una de 2 millones de habitantes y la otra de 1,5 millones de habitantes. De eso estamos hablando, de las zonas que fundamentalmente se rebelaron y enfrentan manos en la mano a las fuerzas oficiales ucranianas, representan a ese 3,5 millones de personas, más una zona que todavía no tiene autonomía como ella, pero que también es zona del Donbass, que también es ruso parlante, una zona tradicionalmente minera e industrial. Rusia también consiguió que se convocara un referéndum en la península de Crimea, todo en una situación muy surrealista, con presencia de fuerzas paramilitares rusas en el lugar, lo que hacía que esos referéndums tuvieran una tutela de las armas, y finalmente el referéndum en Crimea dio como resultado la aceptación de su anexión a Rusia. Desde entonces eso implicó que se abriera una guerra de grandes proporciones que ha causado ya 14.000 muertos. Rusia se garantizó de esta manera que al tener el control de la península de Crimea, que da al Mar Negro, que es una de las pocas bases militares que tiene Rusia en el exterior, a diferencia de Estados Unidos, pues garantizó mantener en pie la base que tiene en Sebastopol, que es nada menos que la sede de la flota del Mar Negro rusa, de suma importancia. Por eso ha sido estratégico esa toma de la península de Crimea y al mismo tiempo mantenía y apoyaba a esas 2 repúblicas populares separatistas en Ucrania. En 2014 y 2015 se logró finalmente, por mediación internacional, que las partes se juntaran en Bielorrusia. Son los acuerdos de Minsk de los que se habla actualmente, Ucrania, representantes de las repúblicas separatistas, Rusia, hicieron una serie de acuerdos. Se comprometieron cada uno a distintas condiciones a cumplir.
distintas obligaciones. Por la parte ucraniana se comprometieron a cesar cualquier tipo de discriminación de las zonas rusas, de su lengua, de sus costumbres, etc., a permitir que se hicieran elecciones locales para que los propios pueblos decidieran si querían ser autónomos, pero dentro del territorio ucraniano, y se comprometía a su vez la otra parte, la separatista apoyada por Rusia, a que se desmilitarizarían las zonas. Esto fue un compromiso de las dos partes. Se crearía una zona desmilitarizada y la parte separatista se comprometía a respetar que fuera Ucrania la que controlaba la frontera con Rusia, que no eran ellos mismos, por más que fueran fronterizos, sino de que Ucrania permanecía controlando la política exterior y la frontera. Ninguno de ellos cumplió los acuerdos. Unos y otros se han acusado constantemente de los hostigamientos, de los ataques, de los disparos de tanques, de los muertos, el goteo de muertos constante que ha habido todo el tiempo. Y Putin es uno de los argumentos que esgrime, es que no solamente hubo choque de las dos partes, sino que por parte ucraniana hubo un verdadero genocidio de la población. Si veis en internet, en las redes sociales, podréis encontrar muchos sitios prorrusos o gente individual, muchas personas que asumen el discurso ruso y muestran fotos supuestamente que muestran decapitaciones, que muestran crucifixiones y cosas terribles que supuestamente estarían hechas por fuerzas neonazis ucranianas en las zonas estas separatistas. Eso fue alimentando todo un caldo de cultivo, un clima, un discurso de parte de Putin para justificar este tipo de intervención. Porque la explicación de Putin es que esto no es una invasión, esto es que entran en territorio ucraniano al que, como dijimos antes, lo entiende como que en realidad territorio ucraniano es artificial y es parte de Rusia, para desnazificar el país y para eliminar la corrupción existente y desmilitarizarlo. Ese es el discurso, esa es la explicación, esa es la justificación. Rusia el año pasado ha venido reclamando tanto a Ucrania como a Estados Unidos y la OTAN compromisos firmes a través de un tratado internacional de que Ucrania nunca será aceptada como miembro de la OTAN. De esta manera, intentando crear un colchón entre Europa Occidental y Rusia y que no se cierre ese cerco que ya se fue estableciendo con la entrada de exrepúblicas soviéticas y países de su influencia en la OTAN. Esto se lo rechazó. Esto lo habremos visto todos y todas en la prensa hace pocas semanas, cuando hizo este planteamiento Putin, que en realidad no fue tanto un planteamiento como un ultimátum, o esto, o si no, esta situación se va a agravar con todo lo que ya se suponía que a dónde iba esa amenaza, pero después de varios días Estados Unidos, porque estas cosas se dirigen directamente a Estados Unidos, Ucrania es como que no pintara nada en esto, la situación de lo que sucede en el suelo europeo, por parte occidental se decide en Estados Unidos, a miles de kilómetros de distancia, pues Estados Unidos le respondió que no. Lo respondió, claro, tratando de usar algo aparentemente de sentido común, cosa que se ganaba con eso buena parte de la opinión pública mundial. ¿Cómo vamos a permitir de que un país imponga condiciones a un país soberano como Ucrania? ¿Y cómo vamos a impedir que una organización como la OTAN, alguien de afuera,
le diga si puede entrar un miembro más o no puede entrar un miembro más. Eso es inadmisible. Por lo tanto, se le rechazó. Y lo único que se le ofreció por parte de Estados Unidos y la OTAN a Putin es negociar alguna forma de desmilitarización para que Rusia sintiera que había mayores garantías de que no iba a haber alguna agresión militar a su territorio, porque Putin venía advirtiendo y denunciando que constantemente se hacían maniobras militares en todos esos países de la OTAN fronterizos con ella. Esto evidentemente no le bastó a Putin, que tenía un objetivo claro, y aparentemente, porque eso los ciudadanos de a pie no tenemos mucha posibilidad de saberlo, pero aparentemente tomó de sorpresa a Estados Unidos, a la OTAN, a Europa, con su invasión. Esto previsiblemente para Putin es algo que seguramente fue planificado con muchísimo tiempo. Es decir, sabía de que tenía posibilidad de atarle las manos a Estados Unidos, a la OTAN, a la Unión Europea. Tanto en el plano económico, militar, como en el plano político. ¿Por qué? En el plano comercial, económico, ya lo estamos viendo. A Rusia se le podía aplicar sanciones económicas duras, durísimas, pero la aplicación de esas sanciones tenían limitaciones. Siempre iban a ser parciales y muy graduales en la medida que en este mundo tan globalizado, Europa también depende en gran parte de su energía del petróleo y el gas ruso. El 40% de lo que recibe Europa viene de Rusia, y en países como Alemania es el 60% del gas, el petróleo que recibe. Con lo cual sabía de que eso, que para Rusia es la parte vital de su economía, la exportación de esta energía, en todo caso sería gradual el tipo de sanciones. También el trigo con el cual nos llega a España y llega a toda Europa. Y sabía al mismo tiempo de que hace muy poco tiempo, en enero, Putin hizo un acuerdo importante, estratégico en China, con el cual se aseguró un trato privilegiado a nivel económico, a nivel financiero y de compra de petróleo y gas ruso por parte de China. Con lo cual sabía que podía compensar en buena parte el tipo de sanciones de tipo económico. Y en el plano militar sabía también muy bien Putin, que la OTAN no podía entrar en Ucrania a defender a su aliado, a Zelensky, justamente porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Si hubiera sido miembro de la OTAN, el artículo 5 de su carta fundacional dice que si un país es atacado, los restantes miembros de la OTAN están obligados a actuar en solidaridad con él en su defensa. Como no lo es, el intento de cualquiera de los países miembros de la OTAN de entrar en territorio ucraniano supone enfrentarse directamente con las tropas rusas, y eso supone declarar la guerra a un país nuclear como es Rusia, con lo cual estamos hablando de palabras mayores, de escenarios ya terribles, de una tercera guerra mundial. Por lo tanto, Putin movió su jugada sabiendo que a nivel económico le iba a doler, pero lo que podía conseguir a nivel estratégico era más importante. Eso sí, según lo que se está viendo ahora, analistas, estrategas militares americanos, lo que dicen es que Putin cometió varias torpezas a nivel militar de cómo planteó la operación, que no se mostró de lo más lúcido, así como lo es en muchas otras cosas, no se mostró lo más lúcido sus generales para planificarlo, que esto no iba a ser un paseo militar,
porque las fuerzas ucranianas tienen una cierta preparación, aunque infinitamente menor que las rusas, pero que tomar ciudades importantes de millones de personas, por mucho tanque que se meta, no es lo mismo que los tanques, batallas de tanques convencionales en lugares abiertos, sino que aquí se convierte en lucha de guerrillas, en lucha con armamento liviano, que sí le pueden proporcionar, como le están proporcionando la OTAN a las fuerzas ucranianas. Y además pensemos que tanto en Rusia como en Ucrania existe el servicio militar obligatorio. Por lo tanto, todos los hombres mayores de 18 años están obligados a empuñar un arma para defender a su país. Y es lo que está pasando, está habiendo un grado de resistencia mucho mayor al esperado. Esto no está siendo un paseo militar. Rusia ha reconocido de que está sufriendo también muchas bajas. Esto también tendrá consecuencias en la propia Rusia, y en la medida que esto se alargue, más pesada va a ser la situación, más duro va a ser la crisis, y ya no es el resultado que esperaba Putin. Hay que mantener una logística muy complicada, hay que invertir muchísimo dinero para mantener toda esa maquinaria de guerra, con lo cual es de pensar que a Estados Unidos, es duro decirlo, pero que a Estados Unidos no le viene mal que se prolongue la guerra, aunque esto suponga víctimas y víctimas y víctimas, porque esto supone desgastar el aparato militar, que Putin no se salga con la suya y que tenga que negociar de mala manera una retirada para salvar su imagen, pero poco más. Entonces, ahora lo que tenemos enfrente es un escenario en que las dos partes están viendo quién sale mejor situado, mejor parado de esta situación. La pretensión de Putin es conseguir al menos un reconocimiento por parte de Ucrania de que la península de Crimea es rusa. Reconocer también la independencia de estas dos regiones separatistas prorrusas, y garantía de que Ucrania, a través de un tratado, de algo formal, garantice de que se va a mantener como un país neutral y que no va a entrar a la OTAN. Si Putin consigue con esta guerra, ahora parece que la está redoblando para intentar de una vez por todas arrodillar al gobierno de Zelensky y que se rinda y que acepte esas condiciones, si consigue eso sería un éxito rotundo para Putin. Podría mostrar que ha recuperado la fuerza de una potencia militar que debe ser respetada en todos los grandes conflictos que haya en el mundo, en el cual ellos también tengan algún interés. Ya lo ha mostrado en Siria, lo ha mostrado en países africanos, pues lo ha mostrado en Georgia, Moldavia. Pues esto sería un éxito importante. Si por el contrario se empantana esta guerra y Occidente alimenta, sobre todo Estados Unidos, alimenta de alguna manera la guerra, da cada vez más armas como para que esto sea un desgaste fuerte de las fuerzas armadas rusas, la situación ya puede ser mucho más una derrota para Putin. Y todos los estrategas siempre dicen, a un enemigo que se ve contra la espada y la pared, que se ve que si se retira es una derrota de la cual no se va a poder levantar, hay que darle siempre alguna salida. Si no hay salida, va a seguir hasta la muerte, va a seguir con esta guerra. Y la única salida, la mínima salida que se le puede garantizar es evidentemente un tratado de neutralidad por parte de Ucrania, como mínima, para que Putin pueda salvar esa imagen y retirarse y decir que ha conseguido lo que se podría haber evitado la guerra si Estados Unidos y la OTAN hubieran aceptado, cuando él lo propuso, la neutralidad. De esa manera,
no conseguiría posiblemente todo, pero saldría airoso. De lo contrario, es una situación grave la que se presenta. Y el temor en todo esto es de que este conflicto se mantenga dentro de las fronteras de Ucrania. Hoy mismo estaban atacando las fuerzas rusas en zonas muy cercanas a la frontera de Polonia, a 80 kilómetros de Polonia. Polonia es un país importante de la OTAN. Por Polonia están entrando el armamento justamente para las fuerzas ucranianas. Con lo cual, en este tipo de situaciones ya lo hemos visto tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, que cualquier chispa, cualquier excusa o cualquier provocación interesada de alguna de las partes puede desencadenar un conflicto que salga de estas fronteras y se convierta ya en un drama muchísimo más amplio, ¿no? Bueno, yo lo dejaría por aquí. Esto es un juego geopolítico de grandes dimensiones, que lo que está claro, que sea una u otra parte de estos dos grandes bloques el que sale beneficiado políticamente, lo que está claro es que los que salen perjudicados son millones y millones de ciudadanos. Pensemos que si en el siglo XX hubo dos guerras mundiales que provocaron la muerte de decenas de millones de personas, la devastación de países, que provocaron una nueva configuración de Europa y del mundo. Posteriormente, la caída del muro de Berlín y la atomización de la Unión Soviética en 1991, con la caída de los países del este bajo su órbita, volvieron a reconfigurar Europa y buena parte del mundo. 10 años después, en 2001, los atentados terroristas del 11S en Estados Unidos dieron lugar a esa criminal guerra contra el terror lanzada por Bush, en complicidad de Blair y Aznar, y cuyas consecuencias todavía estamos padeciendo. Todo Oriente Medio se vio alterado y lo sigue estando. Millones de personas también entonces perdieron sus hogares, sus tiendas, sus trabajos y viven miserablemente desde hace años en campos de refugiados y rechazados en las fronteras de la democrática Europa, convertida en una fortaleza inexpugnable. Después de esta crisis, cuando finalmente se logre acallar a las armas, podemos entrar muy probablemente en otro momento histórico de igual gravedad, en un nuevo orden mundial que seguramente será aún peor al que teníamos hasta ahora. Bueno, lo dejo por aquí, amigas, amigos. Creo que quedan muchas cosas en el tintero. Hay muchos protagonistas en esta historia. Habría que hablar del papel de China en todo esto. Podríamos hablar de la militarización que esto ya está provocando, con aumento de presupuestos militares, con más alimento, más riqueza para la industria armamentística, para los grandes lobbies, que se viene a sumar a las tragedias que ya ha provocado la pandemia en todos estos años. Muchísimas gracias. Roberto, nos has dado una serie de hechos que ahora nos permiten ver la situación quizá con mucha más información, muy pedagógico, ¿no?, con este semblante cronológico, y vamos a tener seguramente otros programas en las próximas semanas. Por esto a este le hemos denominado número 1, en el que vendrán otras personas a proporcionar más información y también opiniones variadas. Tenemos dos preguntas en la sala. Tiene que ser muy rápidamente porque se acaba el tiempo. Yo creo que con tan poco tiempo casi yo renunciaría a la pregunta y lo dejaría para los siguientes programas que hagamos.
De acuerdo, gracias. Pues en ese caso, muchísimas gracias a todas las oyentes y a todos los oyentes. Y la semana que viene nos encontraremos de nuevo a esta hora con más información sobre Ucrania.